بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta segunda sesión del nuevo Kalam, ya habíamos explicado acerca de a qué es lo que se llama el nuevo Kalam, o para ser más preciso, los nuevos tópicos del Kalam, en lo cual habíamos mencionado, los cuales habíamos mencionado en la clase anterior. Habíamos mencionado varios y ya habíamos dicho que no vamos a poder verlos a todos, pero vamos a tratar de ver los más importantes. El primero de esos tópicos es la definición de religión. La definición de religión, este tópico es muy importante para ver los alcances que realmente tiene la religión, que tiene la religión en la realidad. Una definición es algo que debe realizarse de manera académica, de manera completa, de manera tal que todos aquellos elementos que forman parte de aquello que se está definiendo realmente queden incluidos dentro de la definición y excluya a todo aquello que no forma parte de ello. Las definiciones, el tema de las definiciones es algo que se estudia en la ciencia de la lógica. Hay definiciones que son más arduas o complicadas, y cuando más simple es el concepto, es mucho más complicado de definir. Esto es algo totalmente natural, porque cuando queremos explicar algo, generalmente queremos usar nociones mucho más simples. Así que cuanto más simple sea el concepto, ya tendremos problemas para llegar a lograr esa definición. Es por eso que existen polémica o hay divergencia con respecto a temas que son muy esenciales, como por ejemplo la definición del tiempo. ¿Qué es realmente el tiempo? Como decía Benjamin Franklin, el tiempo es eso que miden los relojes. ¿O qué es el ser? El ser es lo que es. No hay forma de definir, porque realmente el concepto de ser es el concepto más simple, no existiendo concepto mucho más claro o más claro que el mismo. Es por eso que lo que se puede hacer es dar sinónimos o hablar sobre casos de aplicación. ¿Qué pasa con la religión? Si bien no es una noción primaria y esencial lo que podría llegar a abarcar la religión, aún así se producen complicaciones al llegar a definirlas por diferentes motivos. Podemos decir que una de las cosas por las cuales muchos se complican al definir la religión es porque no llegan a entender su esencia. Por ejemplo, en palabras de Hume, la religión es tan simple que cualquier niño que ya esté dotado de razón o cualquier persona adulta puede llegar a tener una experiencia religiosa, y de la misma manera ese concepto, el concepto de religión o el concepto de aquello que ha llegado a experimentar, puede ser tan complicado que no pueda llegar a transmitirse a los demás. Según esta definición, para comprender la definición de religión, hace falta que ello vaya acompañado con una experiencia, la experiencia religiosa. También he señalado este punto Mircea Eliade,
filósofo que se ha expresado de la siguiente manera, que tal vez no haya ninguna palabra como la religión que sea tan lozana y tan simple y al mismo tiempo exprese, se haya expresado sobre la misma opiniones tan diversas y muchas veces contrapuestas. En cualquier caso, las diferentes definiciones que se han realizado acerca de lo que es la religión ha seguido diferentes metodologías y no podemos llegar a mencionar todas aquellas definiciones que se encuentran en la lista. Podemos hacer una lista pero muy larga realmente sobre las diferentes definiciones de lo que sería la religión o la definición de la religión. Hay algunas definiciones que han considerado el punto de vista ético y moral, otras que han considerado la religión desde su aspecto histórico, psicológico, sociológico, filosófico e incluso otras desde el punto de vista estético. Y la lista da para largo. Con esto vemos que existen diferentes tipos de definición de la religión. No solamente hay diferentes definiciones de la religión, sino que podemos encuadrarlas en diferentes tipos de definiciones. Por ejemplo, algunas definiciones tienen una definición que abarca más el aspecto antropológico y más abarca un aspecto de la religión. Por ejemplo, la religión y la libertad, o la religión y el desarrollo, o la religión y el arte, o la religión y el pluralismo. No necesariamente pluralismo religioso, la religión y el pluralismo en general. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta una serie de importantes puntos para que se nos aclare más el panorama, para poder brindar realmente una definición de religión que sea abarcativa de todo aquello que realmente está encuadrado dentro de lo que es en realidad la religión y que no incluya aquello que no forma parte de la misma. Mientras no tengamos una definición, incluso doctrinas e ideologías que no tratan lo trascendente o no se proponen lo trascendente, tal vez con alguna definición pudieran quedar incluidas dentro de lo que es la definición de religión. Incluso algunas ideologías, el marxismo mismo o el comunismo mismo, a pesar de negar a las religiones, hay algún tipo de definición donde pueden quedar incluidas dentro de la definición. Hay algunas definiciones que realmente lo que buscan es delimitar el concepto y otras definiciones que vemos que lo que hacen es describir la religión. Y generalmente aquellos que solamente describen la religión lo hacen porque reconocen que hay una serie de elementos muy complicados que intervienen en lo que es la definición de religión, como para poder llegar a tenerlos en cuenta a todos y que sea abarcativo para todo tipo de religión. Y no solamente para religiones abrámicas en particular, por ejemplo, o las religiones del este de Asia, o las religiones del subcontinente indio, la idolatría, diferentes tipos de pautas o modos de vida que, si bien procuran lo trascendente, más pueden llegar a resultar en un movimiento agnóstico al no tener en cuenta la idea de Dios, etc.
Vemos entonces que hay obstáculos, nos vamos a encontrar con obstáculos para llegar a lograr esa definición abarcativa de la religión. Entre los obstáculos están aquellos que surgen por el método que se usa para tratar de definir a la religión o para tratar de describir a la religión. Hay algunas definiciones que lo que tienen en cuenta son cuestiones de la fenomenología, cuestiones de la sociología, cuestiones antropológicas, o sea, tratan de ver qué efectos tiene la religión y en base a sus efectos llegar a definir lo que es una religión. Del efecto a la definición. O sea, más que de deducir una definición, se está tratando de inducir una definición. Es la inducción desde el punto de vista lógico y no desde el punto de vista usual. O sea, ir de la definición a los casos de aplicación, en lugar de ir de la definición a los casos de aplicación, como es la deducción, es ir de los casos de aplicación a la definición, que es la inducción en lógica. Vemos que en este caso, cuando en lugar de realmente analizar lo que es la realidad de una religión, se analiza cuáles son sus casos de aplicación, vemos que los casos de aplicación de las religiones son diferentes, muy diferentes y diversos a lo largo del mundo. Y es así donde se produce el gran error de mezclar entre lo que es la religión en sí y lo que manifiestan o expresan sus partidarios. Vemos que este tipo de definiciones o descripciones, si bien pueden llegar a encajar para estudios de historia, de sociología, de antropología, realmente no nos llegan a dar una definición abarcativa de lo que es la religión, y de esa manera todavía quedarán sus alcances dentro de una aura de ambigüedad. Otro de los inconvenientes que se presentan o de los obstáculos para llegar a lograr una definición de religión es ver el tipo de datos con los cuales contamos. Hay algunos datos que son intrarreligiosos, o sea, se encuentran dentro de la misma religión, de una misma religión. Entonces lo que hacemos es definir esa religión. Y después están aquellos datos que son interreligiosos, donde tomamos datos de diferentes religiones y a partir de los mismos queremos dar una definición. Al mezclar, muchas veces se mezclan, y generalmente se lo hace desde ámbitos académicos occidentales. Se cree que lo religioso o las particularidades o comportamientos religiosos o nociones religiosas son propias de aquello que han tenido como vivencia toda su vida, como lo es el cristianismo en Occidente, y a partir de eso, en su imaginario, tienen una serie de ideas de lo que es la religión, y al tratar de buscar una definición, en realidad lo que están intentando es implantar esas ideas ya preconcebidas en la noción. Y esto después se cae abiertamente cuando se realiza algún tipo de comparación con religiones, sobre todo tan distantes en cuanto a cultura como son las religiones orientales. Hay nociones ambiguas que se presentan dentro de la misma religión que pueden llegar a complicar mucho más el asunto.
Por ejemplo, en el Islam se da mucha importancia al uso del intelecto. Esto es algo que dentro de los mismos datos de la religión, aquello que el Islam considera como revelación celestial y aquellas orientaciones de sus líderes religiosos, principalmente el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su descendencia, vemos que todos estos datos nos incentivan a la racionalidad. Y vemos entonces que a veces se considera una noción religiosa partiendo de otra religión en la cual hay una contradicción entre ciencia y fe o entre razonamiento y fe, y hay cuestiones que no pueden ser explicadas de manera racional y por lo tanto son consideradas misterios de fe. Entonces se asume que la religión de por sí está en contraposición al intelecto, o por lo menos no siempre está acompañada del intelecto, y se trata de extender esa noción ya a todas las religiones. A veces, si los mismos musulmanes realizan esto, dan definiciones basadas en el significado etimológico de la palabra din en árabe, que es la palabra religión, puesto que así es como lo mencionan diferentes libros, como se lo mencionan los diccionarios del idioma árabe, los que hacen estudios de literatura, ven cuál fue la evolución de la palabra din a lo largo de las épocas hasta llegar a ser tomada como un término para que da a entender aquello que hoy en día comprenden los musulmanes con la palabra din, que podemos llegar a traducirlo como religión. Y digo podemos llegar a traducirlo, hay un dicho en árabe que dice ciertamente que los traductores son mentirosos, en el sentido que no se puede llegar a manifestar en otro idioma una traducción o noción que realmente refleje exactamente lo que se da a entender en otro idioma, sino en todo caso podemos llegar a acercar el concepto y acercar las nociones. De religión, realmente la palabra religión, por ejemplo, yo en lo particular, la palabra religión más la tradujo como modo de vida, para que no se entienda que es algo realmente que está restringido al plano devocional, dogmático y doctrinal. Entonces muchos, incluso muchos musulmanes, lo que han hecho es dar definiciones basadas en el significado etimológico de religión, o de la palabra din, de la palabra din, que al fin y al cabo etimológicamente tiene que ver con obedecer algo, llevarse en base a algo y actuar en base a algo de manera imperativa. Eso es lo que significaba din, así como el sometimiento a algo de manera imperativa, de manera coercitiva intelectualmente hablando, por supuesto, considerar que todo lo que está encuadrado dentro de lo que es la religión y que realmente hemos llegado a través de fuentes acreditadas a reconocer como parte de la religión, debe eso obligatoriamente pasar a formar parte de nuestra vida. Entonces, aquí la religión sería como un sinónimo de los vocablos obediencia, sometimiento y paz. Paz en el sentido de someterse y estar en paz con Dios, someterse a Dios y aceptar pacíficamente, de buena voluntad, todo aquello que proviene de Él. Y esa es la explicación por la cual a veces escuchamos que incluso no musulmanes, personas con algunos datos sobre el Islam, repiten esta definición que el Islam es paz, lo cual no está alejado de la realidad desde un punto de vista etimológico. Pero sigue sin ser esto una definición abarcativa, interreligiosa, de lo que
sería la religión. Bueno, ya hemos hablado acerca de los efectos que tienen los preconceptos. Esto también es un impedimento bastante importante al realizar las definiciones de religión. Y académicamente hablando, hay que tener en cuenta que la noción de religión es una noción que no tiene un caso de aplicación externo, sino que forma parte de los conceptos abstractos, como hablar de la belleza, como hablar del amor, algo que realmente no puedo tocar la belleza. Puedo tocar algo bello, pero no estoy tocando la belleza. Lo mismo sucede con nociones como la religión. Y obviamente a lo largo del tiempo este tipo de nociones abstractas siempre ha habido complicaciones para lograr una definición que se aplique en todo tiempo, en todo lugar y en todos los casos de aplicación que queden encuadrados dentro del concepto. Otro de los obstáculos son las diversas tergiversaciones que han tenido lugar en las religiones, por lo cual podemos decir que han cambiado a lo largo del tiempo. Conceptos, incluso dogmas, cambiar algún dogma de una religión para adecuarlo a los tiempos, cosa que se ha dado en otras religiones, es algo también que ha sumado complicación a la confusión. Otro inconveniente es cuando uno tiene una mirada parcial de lo que es la religión, de los casos de aplicación de la religión y de una mirada parcial también de la actitud de los religiosos, lo cual en ciertos casos es comprensible, no justificable académicamente, puesto que imaginemos que tenemos una serie de 200 muñequitos blancos y en el medio hay un muñequito rojo. La atención se va a llevar las miradas a aquel muñequito rojo y va a ser lo que más van a recordar las personas de ese conjunto de muñequitos. Y otras veces está también la mala intención cuando se quiere llegar a rebajar o menoscabar una cultura, a personas o a una religión en particular incluso. Así que lo que se hace es difundir o promover o alcanzar únicamente nociones parciales y miradas parciales, lo cual obviamente hará que de ninguna manera pueda una definición o descripción de la religión llegar a ser abarcativa. En cuanto a la diferencia de nociones respecto a la religión, a causa de la cosmovisión con la cual nos enfrentamos al concepto de religión, eso es también justificable académicamente. Hay definiciones que tratan a la religión o son descripciones o definiciones de carácter ontológico o esencial. Y es lo que realizan los filósofos y también incluso lo que tratan de realizar los teólogos. Después hay una serie de factores que pueden llegar a restringir la mirada acerca de la religión dentro de estos aspectos ontológicos o esenciales de la religión,
los cuales provienen ya de una ideología en particular. Y eso lo vamos a encontrar cuando los sociólogos no definen una religión, pero sí tratan ideas o tratan el tema de culturas y qué noción tenían esas culturas de la religión. Otras definiciones de religión se realizan teniendo en cuenta, como ya dije, ya no el aspecto esencial de lo que es la noción de religión, sino a partir de sus efectos, que es lo que hacen los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos. Bueno, ya hemos hablado de esto, pero ahora lo estamos hablando en el sentido que es una de las causas por la cual se dan estas diferentes definiciones de religión. Entonces, otro tipo de definiciones son las definiciones de carácter lingüística, etimológica, terminológica, etcétera, también ya lo hemos explicado. Un tercer tipo de definición, entonces, son definiciones de carácter interno, intrarreligiosas. Ya vamos a ver algunas de estas definiciones. Un cuarto tipo de definición de la religión tratan de ser más generales y tratan de ser o descriptivas. Otras lo que tratan de hacer es aclarar las normativas de la religión. Y otras, ya más positivistas, encaran la religión desde su funcionalidad. En tanto en cuanto sea funcional la religión, vamos a describirla o a definirla de una u otra manera. Hablemos acerca de las definiciones intrarreligiosas, aquellos que se dan del interior de una misma religión, y por supuesto lo que vamos a hablar en este caso es del Islam. Y aquí vamos a ver cómo nos vamos a encontrar con conceptos ya del mismo libro sagrado, el Corán, y vamos a ver cómo ubica la religión en las diferentes nociones que transmite, datos que transmite. Por ejemplo, la primera frase que en el Sagrado Corán habla de la religión es aquella que está en la sura o capítulo de la apertura, en el primer capítulo del Sagrado Corán, la sura Al-Fatiha, en aquella ley que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Maliki yawmiddin, el soberano dueño del día de la religión. Llamando al día del juicio final, es el día de la religión, en el sentido que ese día se manifestará la realidad de las cosas para todas las personas. Otra ley del Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul inni umirtu an a'buda Allaha mukhlisan lahu ad-din. Ciertamente que me fue ordenado que adore a Dios consagrándome a Él en cuanto a la religión. Vemos que trata el aspecto devocional de la religión. Otras veces tiene el sentido de poder, o aquel poder de gobierno que debe instalarse en una sociedad, como aquella que dice وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ, y sea la religión toda para Dios. En el final de los tiempos ya será toda la religión para Dios, en el sentido que será una sola religión, la religión verdadera, finalmente, la cual regirá el mundo. En este sentido de regir es que traemos como testigo esta ley aquí. Eso es algo que en general todas las religiones aceptan, solo que dicen que es la propia religión, donde los seres humanos finalmente van a alcanzar el más alto grado o van a poder realizar en este mundo, actuar en base al propósito para el cual fue dispuesta la religión. Lo cual, si no llegara a alcanzarse en este mundo, hubiera sido todo en vano. Sobre todo aquellas religiones que tienen una normativa, una ley, como los judíos con la ley mosaica,
o los musulmanes con la Sharia o ley islámica. La religión, bueno, también está en el sentido de ley, ya no solamente en el sentido de aquel orden que imperará, o que debe imperar, o debiera imperar, sino en el sentido de ley misma, como aquella ley que dice, lakum dinukum waliya din, vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía. Es cuando el profeta le hablaba a los idólatras y ponía un límite entre su forma de actuar, las normativas que ellos seguían y las normativas que él seguía. Otras veces el Sagrado Corán dispone a la palabra religión como sinónimo de credo, como aquella ley que dice Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, ciertamente que Dios me ha guiado a un camino recto, a un sendero recto. Qayyiman millata Ibrahima hanifa, dinan qayyiman, una religión recta es el credo de Abraham, quien era monoteísta. O aquella también están aquellas leyes que, como ya hemos mencionado hace un rato, disponen a la palabra din o religión y a la palabra islam en este caso, que es la religión del islam como un sinónimo de entrega, paz y sometimiento. Eso es lo que expresa esta ley que dice Inna ad-din 'inda Allah el Islam. Ciertamente que para Dios la religión es el Islam, Islam en el sentido de entrega y sometimiento. Y esto lo aclara más la palabra del primero de los imames, el imam Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin Ali, con el sea la paz, en aquel hadith, aquella narración donde él dice al-Islam huwa at-taslim, ciertamente que el Islam es la entrega, en este caso obviamente es la entrega a Dios. Otras veces se trata el Sagrado Corán a la palabra religión en el sentido de dogma y creencias, como aquella ley que dice la ikraha fid-din, no hay coerción en cuanto a religión. Esto, no hay coerción en cuanto a religión, obviamente el único sentido que podemos llegar a darle es que la religión aquí en el sentido de la creencia que uno tiene en el corazón, porque de otra manera, más que una frase descriptiva, sería una frase aspirativa, que no debiera haber coerción en la religión, en el sentido de no obligar a nadie a practicar una cosa u otra. Pero si lo que es una frase descriptiva, como dicen la mayoría de los exégetas del Sagrado Corán, no hay coerción en la religión, no hay coerción en las creencias. Porque en la realidad, lamentablemente, vemos que hay grupos de extremistas que quieren tratar de imponer su propia religión, ideas o formas. Bueno, en general, estos grupúsculos no representan a ninguna religión. Y en general son personas ignorantes, idiotas útiles al servicio de intereses mundanales. En las narraciones del Islam vemos que se ha tratado la religión de la siguiente manera. Dijo el imam Ali a.s. Ghayatud-din al-iman, el propósito de la religión es la fe. También él mismo dijo Inna ad-din ka shajaratin asluha al-yaqin billah, ciertamente que la religión es como un árbol cuya base es la fe en Dios, o la certeza en Dios, perdón. O aquellos otros hadices también del imam Ali ibn Abi Talib que dice Inna afdalud-din al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ciertamente que lo mejor de la religión es amar por Dios y si uno se ofende, que sea en el camino de Dios y no por cuestiones privadas o mundanales. Y la ira por Dios. Otros hadices, otras narraciones también de los imames inmaculados de Ahlul Bayt, de la casa del profeta, nos dicen awwaluddin ma'rifatuhu, lo primero de la religión es conocer a Dios, wa kamal ma'rifatuhu tasdiq bihi, y la perfección de su conocimiento, del conocimiento de Dios, está en verificarle, wa kamalu tasdiq bihi tawhiduhu, y la perfección de su verificación está en su tawhid o la creencia en su
unicidad, la creencia en la unicidad de Dios, y que aquí el Tawhid no solamente es una creencia en la unicidad, sino que nuestro comportamiento sea coherente con esta creencia, por lo tanto tengamos un comportamiento adecuado a lo que es el monoteísmo, sea monoteísta nuestro, unicitario o unitario. Otro hadith nos dice: "Alamu anna kamal ad-din talab al-ilm wal-amal bih wal-amal bih". Ciertamente, sabed que la perfección de la religión es requerir el conocimiento y actuar según el mismo. Y no se refiere solo al conocimiento religioso, sino sería una redundancia. Por lo tanto, vemos que la misma religión, en una descripción de la religión, las mismas nociones religiosas, intrarreligiosas, nos dan una descripción de la religión como actuar según el conocimiento, según la lógica y según la razón. Otro hadith dice: "Ad-din wal-adab natijat al-aql". Tanto la religión como la buena educación son resultados del uso de la razón. Ad-din la yasluhu illa al-aql. Ciertamente que la religión no es corregida sino por el intelecto. El intelecto puede llegar a corregir la religión o algunas nociones religiosas que le han llegado mal a las personas. Existe entonces un criterio para que no se produzcan esas desviaciones y no surjan supersticiones en la religión, y ese criterio es el intelecto, por lo menos dentro del Islam. Bueno, y así muchos otros hadices más, que no vamos a tener tiempo de estar mencionándolos a todos. Ad-dinu nur, la religión es luz. Ad-dinu izz, la religión es grandeza. Al-khulq al-hasan nasfu ad-din, el buen carácter es la mitad de la religión. Dijo el quinto de los imames, Ibn al-Baqir: "Ad-din huwa al-hubb", la religión es el amor, wa al-hubb huwa ad-din, y el amor es la religión. O dijo también el sexto de los imames, el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, con él sea la paz: "Hal ad-dinu illa al-hubb", ¿acaso la religión es algo fuera del amor? Estas eran descripciones de la noción de religión, descripciones intrarreligiosas dentro de lo que es la religión del Islam. Después existen también, dentro del mismo Islam, definiciones ya terminológicas, ya no son descripciones, sino definiciones terminológicas de la religión que han realizado los teólogos musulmanes, y definiciones interreligiosas o extrarreligiosas sobre la religión que han realizado ya sabios y eruditos occidentales, orientales, orientalistas y expertos en religión. Hay definiciones entonces, otro de los tipos de definición es la que han realizado los sabios, y hay otro tipo de definición que lo que se proponen es el objetivo de la religión. Por ejemplo, una definición que podemos decir lo siguiente en este tipo de definiciones que consideran el objetivo de la misma: que la religión es una disposición divina que aquellos que la practican buscan la salvación y tener un buen final, una vida plena en este mundo, y tener una vida, la salvación en el más allá. Vemos que esta definición está basada en aquello que pueden llegar a alcanzar o lograr las personas con la religión, que es tener una vida plena, lozana en este mundo y la salvación del alma en el más allá. Otras definiciones son definiciones compuestas. Se ha tomado un aspecto como por ejemplo el aspecto normativo de una religión, junto con otros aspectos antropológicos o descriptivos. Otros son nociones ya no intrarreligiosa en el sentido que está dentro de lo que es una religión en particular, sino intrarreligiosa en el sentido que aquel que acepta las religiones en general, entonces, que acepta la trascendencia
del sentimiento religioso. Por ejemplo, entre los sabios o filósofos o expertos en religión, eruditos occidentales que han definido la religión, tenemos a Bradley. Bradley dice que la religión es mucho más allá, que es sobre todo el esfuerzo para encontrar la realidad total y absoluta en todos los aspectos de nuestra existencia. Vemos que es una definición muy general, es el buscar el sentido de la vida, podemos decir algo así. Después está la definición de James Martino, que dice que la religión es la creencia en la divinidad, en una divinidad siempre viva, y la creencia en la voluntad divina y en una mente divina que gobierna por sobre el universo y que brinda orientaciones de carácter ético a la humanidad. Vemos que esto es descriptivo, más que una definición. Tenemos la definición de Royal, que nos dice que la religión es la percepción, es percibir o sentir que existe una conexión entre el alma humana y el mundo oculto y desconocido, y un mundo oculto y desconocido que gobierna por sobre el ser humano. Carl Dubel dice que la religión es un régimen o un orden unificado de creencias, costumbres que vinculan a la persona con un mundo metafísico y le brindan una experiencia trascendente. Hay definiciones que son mucho más largas para tratar de abarcar todo lo que implicaría una definición. Clifford Geertz nos dice que la religión consiste en un sistema de símbolos que en la práctica motivan la existencia, motivan que una serie de prácticas y la búsqueda de la profundidad de los asuntos para que los seres humanos encuentren una estabilidad. Considerar que es una creencia en algo que es metafísico para lograr un equilibrio en este mundo. Pasemos ahora a las definiciones de los teólogos islámicos, considerando obviamente sus propias conclusiones respecto a las creencias y a la religión. Han elaborado los teólogos islámicos una serie de definiciones cercanas entre sí, pero realizando salvedades que ameritan que mencionemos la de varios. Por ejemplo, el ayatollah contemporáneo, Ayatollah Misbah Yazdi, dice que la religión es equiparable a la creencia, o es la creencia en un creador del mundo y del ser humano que brinda normativas prácticas que son adecuadas con esas creencias. El Allama Tabatabai, el gran sabio Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, autor del famoso libro de exégesis al Mizan
y autor de libros de filosofía islámica, dice que la religión es un orden práctico basado en creencias cuyo propósito no solamente puede ser explicado con el conocimiento teórico, sino que el conocimiento teórico es algo lo cual nos va a llevar a un conocimiento, a la acción o práctica, siendo precisamente el propósito de la creencia que una persona con su práctica pueda llegar a trascender. El Ayatollah Jafar Subhani, también sabio contemporáneo, nos dice que la religión es el conocimiento y es un movimiento multifacético hacia la perfección, que tiene 4 aspectos o dimensiones: corregir el pensamiento y la creencia, fomentar los principios y virtudes morales, también fomentar la buena relación entre los miembros de la sociedad y eliminar de la misma, o sea, de la sociedad, cualquier tipo de enfrentamiento. El Ayatollah Javadia Muli, contemporáneo también, dice que el sentido terminológico de la religión es una serie de creencias, virtudes morales, normativas y disposiciones que fueron dispuestas para regular los asuntos de la sociedad humana. Aquí se considera la religión como sinónimo de lo que es la ley islámica prácticamente, más aquello que la justifica, que son las creencias. Y otros teólogos musulmanes también, no vamos a mencionar sus nombres, dicen que la religión es aquello que el profeta trajo y aquello hacia lo cual él predicó. Otros dicen la religión, vemos que son definiciones muy simples, prácticamente también son descripciones. La religión tiene el sentido de religiosidad y observar aquellos actos que implican obediencia y alejarse de aquellos actos prohibidos. Vemos que ya son definiciones muy simples. Hay gente con tendencia agnóstica espiritual o sufis que dicen la religión consiste en lo que es la tariqa y la sharia. O sea, la sharia sería la ley divina, ese sería el sinónimo de la religión, y la tariqa es la vía para remontarse hacia lo trascendente. Otras definiciones nos dicen que la religión consiste en aquello hacia lo cual nos lleva el libro sagrado y la tradición del profeta, el Corán y la tradición del profeta. Vemos que vamos a ver otras definiciones que ya abarcan el tema religioso o que tratan el tema de la religión y la religiosidad desde el punto de vista de las humanidades. Por ejemplo, Emil Durkheim dice que la religión es un instrumento o es una serie de creencias y normas relacionadas a una serie de creencias sagradas que un conjunto de la sociedad acepta o cree. Vemos que ya son descriptivas, no son definiciones de la religión, sino descripciones.
Bueno, Max Weber dice que cualquier conjunto de normativas de comportamiento que brindan respuesta a temas ontológicos y que presentan una serie de equilibrio entre sus nociones, dando respuestas a los misterios de la vida o a los misterios de la existencia, como el nacimiento, la felicidad o la muerte o el sentido de la vida, quedarían incluidos dentro de lo que es una religión. Vemos que según esta definición, incluso el socialismo o el comunismo quedaría incluido dentro de lo que es la religión. Al fin y al cabo tienen una postura de lo que es el sentido de la vida, con qué se logra la felicidad, tiene una postura respecto a la muerte, respecto al nacimiento y el movimiento de la sociedad. Herbert Spencer nos dice que la religión es un instrumento para aclarar secretos del mundo y dar explicación a los fenómenos desde un punto de vista interno, lo cual puede llegar a justificarnos nuestras ideas y transformaciones, nuestras ideas, creencias y las transformaciones de nuestro comportamiento social. Max Müller dice que la religión es un esfuerzo para tratar de comprender lo incomprensible y aquello que no se puede dimensionar. Estas fueron definiciones desde el punto de vista sociológico y antropológico. Después tenemos otras definiciones desde el punto de vista psicológico, de William James, como los diferentes tipos de experiencias religiosas conforman en realidad una serie de sensaciones y percepciones que llevan a las personas a una serie de prácticas que consideran una creencia en su fuero interno. En general, teniendo en cuenta, bueno, ya no tenemos tiempo, ya se está por terminar nuestra hora. Filósofos como John Hosper dice que el término religión en realidad es tan amplio, o ha encontrado un sentido tan amplio, que realmente hoy en día llega a ser incomprensible. Bueno, realmente se rindió John Hosper, filósofo contemporáneo. Esto fue precisamente por el hecho de que, según las diferentes descripciones o definiciones de religión que se realizaban últimamente, incluso el comunismo podía llegar a quedar, podían llegar a abarcar incluso el comunismo, lo cual hizo que directamente este filósofo levantara los brazos y se rindiera. Bueno, existe una crítica y análisis de cada una de estas definiciones, la de carácter sociológico, la de carácter antropológico, la de carácter filosófico. Incluso se hace una crítica a las definiciones que provienen dentro de una misma religión, las intrarreligiosas. No vamos a tener el tiempo para realmente analizar todo esto. Vamos a dar la definición que al fin y al cabo, después de hacer todos estos análisis, las de carácter antropológico, las definiciones de carácter antropológico, las de carácter sociológico,
las de carácter, podemos decir, también histórico, aquellos que se realizan estudios, lo que hacen es describir eventos, sucesos, posturas que han tomado las personas o diferentes datos, muchos inconexos entre sí incluso, lo que hace que realmente eso no pueda llegar a brindar una definición correcta de religión. Lo que lamentablemente hacen los positivistas es ver cuáles son los efectos de una religión, y lo que hacen es mezclar lo que realizan los religiosos con lo que realmente se encuentra dentro de los principios de una religión. Y la crítica que se puede hacer incluso a los teólogos musulmanes, bueno, ya no es una crítica interna, sino una crítica desde el punto de vista externa, es que la definición que daban de religión en la antigüedad era aplicable a la religión del Islam, y son estos sabios modernos los que nos dan ya una definición mucho más amplia. Y es precisamente a partir de estas definiciones de estos sabios modernos es que dentro del Islam, o por lo menos desde las enseñanzas del Islam, se ha tratado de elaborar una definición abarcativa de lo que es la religión, que pudiendo ser abordada desde las diferentes dimensiones que hemos tratado en esta sesión. Por lo tanto, la religión consiste en una serie de realidades, valores que provienen de la revelación a través de un libro sagrado, a través de la tradición de los profetas, con el propósito de guiar a la humanidad, ya sea que estos conceptos puedan llegar a las personas de manera usual, a través de los sentidos y el intelecto humano, o de una manera inspirada, como sucede con los profetas y las personas cercanas a Dios. Y en cualquier caso, nunca una noción religiosa puede ser contraria a la razón. Esta es la definición que hemos elegido para religión, que es compatible con la religión del Islam, con lo que se entiende académicamente como religión al tratar este tema, e incluso esta definición puede ser extensiva hacia otros regímenes filosóficos e ideológicos para ser considerada como legítima a pesar de las diferentes creencias, ideologías, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FátimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.